podrán en algún momento recurrir a ese video, ¿sí? Y podrán revisar cualquier cosa que les haya llamado la atención. Otro texto que voy a utilizar, aunque menos, ¿sí? El Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Y uno que pertenece a la espiritualidad salesiana, ¿sí? Que es un folleto pequeño que se llama Cómo vencer las preocupaciones. ¿Sí? Sinceramente no lo he leído todo, lo he leído por partes porque es bastante interesante, ¿sí? Pero empieza un capítulo y lo termina. Es un libro que tiene consejos que empiezan y terminan. Entonces, he leído solo capítulos, pero lo recomiendo mucho, ¿sí? Los que tienen acceso a la comunidad salesiana podrán encontrarlo en sus bibliotecas. ¿Sí? ¿Sí? Son muy baratos, ¿sí? Como todo lo que es cristiano católico. Listo. Entonces, empecemos. Voy a empezar leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 227. Es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Okay? ¿Cuál? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, en eso se resume todo, ¿no? Yo quisiera saber cómo enfrentar la muerte, un tema tan difícil, tan escabroso, ¿sí? Ahí está resumido todo, ¿sí? La confianza en Dios, la confianza en Dios. Nada te turbe, que no tengas miedo de nada, solo Dios basta. Solo temerle a Dios. Cuando leemos estos poemas que son muy antiguos, ¿sí? Ese temor de Dios debe entenderse como el amor hacia Dios. Yo le temo, pero temo ofenderlo. De eso se trata, ¿no? Temer ofenderlo. Como temo ofenderlo a Dios, entonces lo amo. ¿Sí? Y expreso en mis actos mi amor. ¿Sí? Porque temo lastimar. Cuando yo amo a alguien, ¿sí? Evito hacer cosas que lo lastimen. ¿Sí? Entonces, de eso se trata el temor de Dios. ¿Cómo entra la muerte dentro de la espiritualidad cristiana? ¿Cómo los autores bíblicos empiezan a tratar el tema de la muerte? Nos vamos a dar cuenta que empieza el asunto desde el primer libro de la Biblia. Es un tema central, ¿sí? Desde el primer libro de la Biblia. Busquemos Génesis 2:17. Dice: menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él morirás sin remedio. Esta cita bíblica, ¿sí? Nos habla de el momento en que el libro del Génesis en general está lleno de figuras muy hermosas, figuras muy bonitas, que representan unas realidades espirituales, ¿no? En este caso, Adán y Eva, el primer hombre, la primera mujer, ¿sí? Son engañados por la serpiente. La serpiente es la representación del demonio, de Satanás, en griego significa el enemigo, ¿sí? Una persona, ¿sí? Que no es de carne y hueso, ¿sí? Que más bien tiene un origen espiritual, ¿sí? Que es la que siembra el mal. ¿Sí? Pero antes de ese encuentro con Satanás, ¿sí? Jesús no, Dios Padre, ¿sí? Les advierte a Adán y Eva lo que leímos, ¿sí? El árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él morirás sin remedio. No es un curso de Biblia, en algún momento podríamos analizar qué significa el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? El conocimiento de la verdad, ¿sí? Reconocer qué es verdad, qué es mentira, qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Eso estaba representado en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la pena por comer del fruto del árbol era la muerte.
¿sí? Vamos más adelante, Génesis 3, del 2 al 6. Dice, la mujer respondió, podemos comer de los árboles, de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen, morirán. Versículo 3. Nuevamente la advertencia. Si comen de él, morirán. Digamos, la serpiente replicó, de ninguna manera morirán. Y aquí empieza el problema. La serpiente ingresa una mentira. La primera mentira de la historia de la humanidad. Ojo que no lo hace un hombre, lo hace un ser espiritual. La serpiente, la representación del demonio. ¿Sí? Y le dice, de ninguna manera morirán. ¿Sí? Primera mentira. Ojo, ¿sí? La mentira entonces no empieza con el hombre. La mentira ingresa desde el mundo espiritual. Y la serpiente de manera intrínseca le llama mentiroso a Dios. Le dice a Adán y Eva, ¿sí? Dios es un mentiroso, ustedes no morirán. Digamos, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses y conocerán el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, que atraía a la vista y que era muy bueno para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y se lo pasó enseguida a su marido que andaba con ella, que también lo comió. ¿Sí? Detalle importante. Una mentira es más grave, o es más difícil, o es peor cuando está disfrazada de verdad. ¿Sí? Usualmente la mentira tiene esa característica. Dice una parte de verdad y una parte de mentira. ¿Sí? Y aquí la serpiente engaña a la mujer, ¿sí? Diciéndole algo que es verdad. Si comen del fruto, conocerán, dice la Biblia, el bien y el mal. Serán como dioses. Eso era verdad. ¿Sí? Lo que era mentira era la consecuencia de la desobediencia a Dios, la consecuencia de comer del fruto. ¿Sí? Y la mujer comió el hombre también, ¿sí? Y la consecuencia entonces es la muerte. Ingresó la muerte a la humanidad. Otro detalle importante, ¿sí? En esta narración, en este cuento, en este género literario en el que nos están narrando, hay una idea que está velada y que es importante tomarla en cuenta. ¿Cuál es? Que el hombre no estaba destinado a morir. La muerte ingresa, ¿sí? Producto de una desobediencia o producto del pecado. ¿Sí? La muerte ingresa, la muerte física ingresa, ¿sí? Producto de una desobediencia, producto del pecado. ¿Sí? El hombre no estaba destinado a morir. ¿Sí? Muchos filósofos se han preguntado a lo largo de la historia por qué es que la naturaleza dura tanto y el hombre, que es creación de Dios, es tan frágil, tan ligero, es tan fácil, muere con tanta facilidad. ¿Sí? El hombre tiene sensación de fortaleza, ¿sí? Pero es solo una ilusión. ¿Sí? La realidad es que el ser humano es frágil. ¿Sí? Y se supone que es la creación más hermosa de Dios. No, el ser humano no era originalmente frágil, el ser humano era fuerte, como los ríos, como las piedras, como las montañas, como la madera, como el metal. ¿Sí? Era fuerte, porque es la creación de Dios. El problema vino, según el libro del Génesis, por su desobediencia, por el apartarse de Dios. La mujer va a confesar su pecado. Vamos a ver el versículo 13. 3:13, Génesis 3:13. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me ha engañado y comí. La serpiente me ha engañado y comí. La mujer le contestó la verdad. ¿Sí? Me ha engañado y comí.
Podemos resumir entonces qué es pecado. ¿Qué es un pecado? Pecado sería o es la desobediencia a Dios. Pero la mujer confió ¿en quién? En lugar de confiar en Dios que le dijo la verdad, si comes del fruto vas a morir, ¿en quién confió? En la serpiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es pecado? Es una desobediencia a Dios y la confianza en otra criatura, persona, ser, ¿sí? Objeto. ¿Sí? Cuando yo confío más en un objeto, en una persona, en una idea, en el horóscopo, en una creencia, en una política, más que en Dios, ¿sí? Ya estoy pecando. ¿Sí? ¿Qué es pecado entonces? Primero, el concepto que nos enseñan desde pequeños en el catecismo, pecado es una desobediencia voluntaria a Dios, ¿sí? Pero también implica una confianza puesta en algo que no es, ¿sí? Incluyendo al ser humano, ¿no? Por muy santo que parezca. ¿Sí? Vámonos entonces a Génesis 3, del 19 al 22. Yo diría que, antes de pasar a esa cita, yo diría que esa es la primera confesión que existió, ¿no? La mujer Eva confesándose directamente con Dios. Después Dios nos dejará a los sacerdotes como confesores para comunicarnos a través de ellos, ¿sí? Pero esta sería la primera confesión. ¿Sí? Génesis 3, del 19 al 22. Dios se dirige a Adán y le dice: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y en polvo y al polvo volverás. ¿Sí? Primero, el trabajo físico, el trabajo sí, es una bendición, pero ingresa también como consecuencia del pecado. A partir de ese momento, el ser humano debe trabajar. ¿Para qué? Para obtener su alimentación, el fruto de su trabajo, va a ser lo que lo sostiene, lo que le da dignidad, etc. ¿Sí? Pero ingresa a la humanidad a través del pecado. El hombre original no fue hecho para trabajar, ¿sí? Fue hecho para alabar a Dios. ¿Sí? Pero encontrará su dignidad y encontrará la forma de alabar a Dios a través del trabajo. Por eso, Dios Padre lo pone y se lo dice a Adán. ¿Sí? Trabajarás, no como castigo, sino que de esa forma te acercas a mí. ¿Sí? Trabajarás y ¿sí? del polvo eres y en polvo te has de convertir. ¿Sí? Volverás al polvo, es decir, morirás. Digamos, el hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todo viviente. Yahvé Dios hizo para el hombre y la mujer túnicas de piel y los vistió. Después dijo: miren que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, pues se hizo juez de lo bueno y de lo malo. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, pues al comer de este árbol vivirá para siempre. Y aquí viene un detalle importantísimo, y quiero que nos enfoquemos en eso. ¿Sí? A lo largo de hasta el capítulo 4, hasta el capítulo 3, al empezar el capítulo 4, se habla de la creación y de la caída del hombre y del primer pecado, ¿sí? Y de la desobediencia de Adán y de Eva, ¿sí? Del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero al final se nombra otro árbol diferente. Dice el árbol de la vida. Y Dios le dice a sus ángeles: ¿qué pasaría si ellos, en ese estado en el que están, de haberse caído de la gracia de Dios, ¿sí? De haber perdido su característica de ser hijos, de verlo a Dios cara a cara, de ser eternos, ¿sí? De que la muerte los limite, ¿sí? En esa condición, que vivan para siempre. De alejamiento de Dios, que vivan para siempre. Entonces, existía otro árbol, ¿sí? Que es una figura que pone el autor sagrado para algo que no entiende. Un árbol que es capaz, un fruto del árbol que es capaz de dar una vida eterna. ¿Sí? Les dejo esa idea. ¿Sí? Les dejo esa idea. Porque ese fruto del árbol tiene nombre y apellido. ¿Sí? Exactamente. Ese fruto del árbol es Jesús, ¿sí? Nacido en Nazaret. ¿Sí?
Pero ya Jesús de Nazaret llega a un hombre que ya estaba listo y preparado, ¿sí? Que ya no era el mismo que recién se había caído. Serán los hijos de Adán y Eva que conocieron y que empezaron a vivir una relación con Dios, los que estén listos para recibir a Jesús como fruto de ese árbol. Y ahora sí tendrán una vida eterna, el árbol de la vida. ¿Sí? Esto lo entendieron los autores sagrados. ¿Sí? Y me voy a remontar a la otra parte de la Biblia. Estamos hablando del Génesis, el inicio, el inicio del Nuevo Testamento, el inicio de esa relación con Dios, contado a manera de un cuento hermoso. Y me voy a ir ahora a las primeras comunidades cristianas, después de la muerte de Cristo. Romanos 6:23. Los que tengan Biblia, por favor, Romanos 6:23. Dice, por una parte está el pecado, Él nos paga con la muerte. Por otra está Dios, Él nos regala la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ya para las primeras comunidades cristianas, ya Jesucristo había muerto, había resucitado, había dejado a su iglesia, el Espíritu Santo ya se había hecho presente, ya la iglesia empezó a caminar, ¿sí? Nace un loco llamado San Pablo, ¿sí? Santo, loco pero santo, loco de amor por Dios. ¿Sí? Saldrán de él 11 libros de la Biblia, ¿sí? Y en uno de ellos él dice este detalle. Por una parte está el pecado. Él nos paga con la muerte. El pecado nos paga con la muerte. Por otra está Dios. Él nos regala la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, el fruto del árbol de la vida es Jesús. ¿Sí? Y el fruto del árbol de la vida, que es Jesús, es capaz de darnos vida eterna. ¿Sí? Ya comimos de ese fruto del que Dios temía que comieran los hombres en el Génesis. ¿Sí? Lo comimos, ¿sí? Y lo vivimos. Es decir, la vida eterna ya es una realidad. ¿Sí? Con Jesús. Ojo, ese detalle es importantísimo. Con Jesús. ¿Sí? Leamos 1 Corintios 15, 26. Dice, el último enemigo destruido será la muerte. El último enemigo destruido será la muerte. El último enemigo destruido será la muerte. El último que Jesús destruyó será la muerte. ¿Y cómo la destruyó? Con su resurrección, que la celebramos a partir de ayer en la noche, a partir de hoy la estamos celebrando hoy día. Felices Pascua para todos. Eso significa Pascua. ¿Sí? El paso de la muerte a la vida. ¿Sí? Y a una vida eterna. ¿Sí? No significa por eso que la muerte dejó de existir, que ya no voy a morir. ¿Sí? Ya no voy a morir. ¿Sí? Pero a esta vida que yo conozco, ¿sí? Va a tener un fin y a eso llamamos muerte. Pero no es la muerte el fin de mi vida y de mi existencia. Es el inicio de una existencia como la que tiene una vida eterna junto a Dios. ¿Sí? Para eso resucita Jesucristo, el vencedor del pecado y de la muerte física. Porque esa vida eterna no es en alma, no es una cosa muy elevada del espíritu. No, es como nosotros, es como somos, así nos veremos en la vida eterna después de la muerte, nos tocaremos y nos lastimaremos, si me das un golpe, si me peñicas, voy a sentirlo, ¿sí? Serán cuerpos celestes, la realidad va a ser diferente, ¿sí? Es la realidad que vive Jesucristo, que la que vamos a vivir nosotros. Ese no es el tema, ¿sí? Pero es parte de nuestra doctrina y de nuestra creencia. ¿Sí? La muerte entonces para nosotros no es el final, es el inicio de una vida junto a Dios. ¿Perdón? No, perdóname mi vida, es que se me está descargando, voy a conectarlo. Me estoy moviendo. Ya no más. No, sigue, no, perdóname que te interrumpí. No te preocupes. Vamos a ver ahora a los tiempos de la iglesia. Estamos en los tiempos de la iglesia, pero vamos a ver ahorita a los tiempos de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia pensaba con respecto a este tema? Ya conociendo cuál es el pensamiento cristiano sobre la muerte,
¿sí? Vamos a ver lo que la iglesia opinaba sobre ello. Romanos 6, del 3 al 9. Lo que vamos a leer ahorita es el capítulo 6 de Romanos, es un capítulo hermoso donde en alguna época fue un credo. Para las primeras comunidades cristianas fue un credo. Lo que nosotros decimos, nuestra profesión de fe para las primeras comunidades cristianas, este capítulo 6 de la carta a los romanos, fue eso, un credo, en lo que ellos creían, ¿no? Antes de que ya nosotros entendamos por completo el mensaje de Jesucristo, ¿sí? Y tengamos nuestra profesión de fe, ¿sí? ¿Qué dice en el versículo 3? ¿Cómo podrán ignorar este punto? Los que fuimos sumergidos por el bautismo en Cristo Jesús, fuimos sumergidos con Él para participar de su muerte. Pues por el bautismo fuimos sepultados junto con Cristo para compartir su muerte. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros hemos de caminar en una vida nueva. Hemos sido injertados en Él y participamos de su muerte en forma simbólica, pero también participaremos de su resurrección. ¿Qué significa esto? Que desde el inicio del cristianismo, para nosotros la muerte no tiene efecto. Participaremos y tenemos la confianza plena y la esperanza de que participaremos de su resurrección. Para nosotros eso es certeza, ¿sí? La muerte no es el final, ¿sí? ¿Y qué me garantiza a mí de que yo voy a participar de esa resurrección de Jesucristo? Algo tan sencillito, y a veces que lo vemos como si una simple tradición, y no es así. ¿Sí? Espiritualmente es muy fuerte. Algo tan sencillito como el bautismo. Dice San Pablo, y se los leo nuevamente. ¿Sí? Fuimos sumergidos con Él para participar de su muerte. Pues, por el bautismo fuimos sepultados junto con Cristo para participar de su muerte. ¿Sí? Entonces, el bautismo, ¿sí?, es una participación de la muerte de Cristo para garantizar mi resurrección. ¿Sí? Entonces, la importancia de nuestro sacramento del bautismo. Y a veces nuestros hermanos separados dicen, no, ¿y por qué bautizan niños? Sí, para que resucite. ¿Sí? Si nosotros somos iglesia doméstica, ¿sí?, y la iglesia es la comunidad de bautizados, somos iglesia doméstica cuando están bautizados los padres, cuando están bautizados los niños, cuando están bautizados todos los miembros de la casa. ¿Sí? Si algún niño no está bautizado, él no puede participar de esa vida eterna. Entonces, no es iglesia doméstica. Hay un error muy común de las personas, es pensar que todos somos iglesia. Individualmente no somos somos iglesia cuando nos reunimos y cuando estamos en comunidad. Eclesia significa eso, comunidad, asociación. ¿Sí? Cuando los bautizados nos reunimos, somos piedras vivas del templo cuya piedra angular es Cristo, y el templo que es Dios, y es la iglesia. ¿Sí? Listo. Primera parte. Hasta el momento hemos visto el Génesis, cómo ingresó la muerte, y hemos visto lo que pensaban nuestras primeras comunidades cristianas, expresadas en los libros del Nuevo Testamento, sobre todo en el pensamiento de San Pablo, ¿sí? Y hemos visto cómo veían la muerte, ¿sí? Cómo ven nuestras primeras comunidades, cómo ven la muerte. ¿Sí? Ahora vamos a ver y vamos a aprender de Cristo a cómo Él superaba qué cosa. ¿Sí? La muerte trae angustia, la muerte trae tristeza, la muerte trae miedo, trae dolor. ¿Sí? Y Jesucristo era humano, Dios verdadero y hombre verdadero. Vamos a aprender de Él cómo Él enfrentaba la muerte. Busquemos Juan 11:35. Es el versículo de la Biblia más cortito que existe. Juan 11:35. ¿Lo encontraron? Sí, Jesús lloró. Y Jesús lloró. El versículo más cortito de la Biblia. Les hablo un poco del contexto, qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que estaba viviendo Jesús. Jesús le habían anunciado que Lázaro estaba enfermo, ¿sí?
no hizo caso, no regresó. Lázaro era muy amigo, Lázaro y las hermanas eran muy amigos de él lo quería muchísimo. Él, cuando viajaba a Betania, se alojaba en la casa de ellos, era muy amigo de ellos. ¿Sí? Pero Jesús se entera de que él está enfermo, ¿sí? Y no hizo nada, no se acercó donde ellos, no fue a visitarlos, ¿sí? Porque había una razón más importante. ¿Sí? Lázaro tenía que morir. Jesús sabía que Lázaro iba a morir y Jesús sabía que lo iba a resucitar. Y aún así, cuando llega le llega la noticia de que Lázaro había muerto, leámosla de nuevo. ¿Qué hizo Jesús? Lloró. ¿Cuál versículo? Ah, lloró. 35. Jesús lloró. Jesús lloró. Entonces, ¿Jesús sentía la angustia de la muerte? Sí, por supuesto, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, Jesús lloró ante la tumba de su pueblo. Vamos a ver otra cita bíblica, Lucas 7:13. ¿Sí? Lucas 7:13 lo vamos a encontrar a Jesús sintiendo compasión. ¿Sí? Dice, al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Sí? ¿A quién le dijo no llores? Le dijo a una viuda de Naín. Naín es un pueblito bíblico que está nombrado desde el Antiguo Testamento, muy histórico, muy histórico. En la Biblia lo nombran bastante. La viuda de Naín. ¿Sí? Era una mujer que llevaba a enterrar a su hijo. Iban en la caravana cuando se encuentran con Jesús. Su hijo único. ¿Sí? Y se encuentran con Jesús. Y Jesús, ¿qué dice la Biblia de él? Siente compasión, sintió tristeza. ¿Sí? Y lo resucitó. Entonces, vemos que Jesús enfrenta, ¿sí? enfrenta los sentimientos humanos ante la muerte. Vamos a aprender de él. ¿Cómo lo enfrentaba? Vamos a verlo a Jesús enfrentar cara a cara el miedo a la muerte, la angustia y la desesperación. Veamos Marcos 14, 33 y 34. Quiero que se fijen en la actitud de Jesús, ¿no? Marcos 14, 33 y 34. Listo. Dice, y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir temor y angustia. Entonces les dijo, siento en mi alma una tristeza mortal, quédense aquí y permanezcan despiertos. ¿Sí? Estamos en el momento de la oración del huerto de Getsemaní. Habían vivido los apóstoles una experiencia hermosísima que fue la última cena donde vieron a un señor a su maestro que les lava los pies, que los acoge, que les dice hijitos, ¿sí? Que les da de comer, una experiencia hermosísima, ¿sí? Que les anuncia que alguien lo iba a traicionar, ¿sí? Que les explica las cosas y hace una oración sacerdotal hermosísima, ¿sí? Y después de eso se fue a orar. Y vivió este momento, ¿no? Un momento de angustia, de temor, de terror, ¿sí? Y les pide a los apóstoles, ¿sí? Quédense conmigo orando. No físicamente conmigo porque se les aparta, pero quédense orando. ¿Qué reconocemos en la actitud de Jesús? Lo primero, ¿sí? Jesús estaba llorando. Jesús estaba triste. Jesús estaba ya no compadeciéndose de alguien más, se estaba compadeciendo de sí mismo. Entonces, ante la angustia y el temor, vale llorar. Es legal llorar. Si se muere un familiar mío, debo llorar, debo entristecerme, no debo reprimir esos sentimientos. Jesús no los reprimió. ¿Sí? Vale, se debe. ¿Sí? Se debe sentir empatía. ¿Sí? Nuestros médicos están sufriendo ahorita, ¿sí? Enfrentándose a una enfermedad con las manos peladas. No voy a dar un tema político, no es este el momento, ¿sí? Pero están enfrentándose solo con sus conocimientos ante un virus que los puede matar y los está matando, ¿sí? Sí, hay algunos médicos muertos. Yo quisiera que me acompañe en una brevísima oración, un ejercicio espiritual ahorita como para acordarnos de ellos y orar por ellos, ¿sí? Cerremos nuestros ojos. Imaginémonos a un médico, pónganle ustedes el nombre y el rostro que ustedes quieran, de seguro tienen algún familiar médico
que está enfrentando al coronavirus. Puede ser joven, puede ser mayor, puede ser una enfermera, puede ser cualquiera. Pónganle ustedes el nombre. Y acérquense ustedes a su corazón. Y díganle lo siguiente. En el madero de la cruz por la que tú estás pasando, yo quiero poner el corazón traspasado de Cristo. Que sea Él el que te dé fortaleza para enfrentar tu misión, para salvar a otros seres humanos, y que Él te dé fortaleza para vivir. Gracias, Señor. Y gracias, doctores, enfermeras. Digan ustedes el nombre de su amigo. Abramos los ojos, ¿sí? Y continuemos, ¿sí? Entonces, volvemos. Jesús llora. Se vale llorar. Se entristece. Se vale entristecerse. Se compadece. Se vale compadecerse. Debemos hacer el esfuerzo por ser empáticos. Esa palabra está de moda ahorita. ¿Sí? Empáticos. Significa sentir lo mismo que siente el otro, ponernos en sus zapatos. Pero Jesús, en el huerto de Getsemaní, ¿sí? No solo se entristeció. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba orando. Entonces, el primer paso, se vale entristecerse, sí, pero el segundo paso es tan importante como el primero. No dejes de orar. No dejes de orar. Y no confundas la tristeza o el llanto con oración. No es lo mismo. La oración está dirigida a Dios. La oración tiene unas características definidas por el mismo Jesucristo. La oración, ¿sí? Es importante y es diferente al entristecerte. ¿Te entristeces? Sí, pero oro. Aún en la tristeza. Así es. Si no oras, te angustias. Se vale angustiarse, pero la angustia no debes quedarte en la angustia. Debes pasar al siguiente paso, orar. ¿Sí? Sigamos. ¿Sí? Y vamos a ir a Jesucristo, ya lo vimos sufriendo en Getsemaní, pero vamos a verlo un poquito más adelante, Lucas 23:46. Vamos un poquito más rápido porque el tiempo apremia. Lucas 23:46. ¿Sí? Dice: y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir estas palabras, expiró. El momento, eso lo dijo en la cruz, el momento más fuerte e intenso de toda la pasión. Ya Jesucristo tuvo que hacer un esfuerzo enorme para lograr cumplir su misión hasta el último minuto y morir en la cruz. Ya por fin está en la cruz, ¿sí? Ha sufrido horrores, sufriendo horrores, se está ahogando como nuestros pacientes de coronavirus, se está ahogando en su propia sangre, ¿sí? Pero él no perdió algo, ¿sí? Y es el tercer punto, ¿sí? ¿Sí? Confianza en Dios. ¿Sí? Por más oscuro que sea, por más difícil que sea, ¿sí? Jesús no pierde la confianza en Dios. 3 puntos entonces. Primero, se vale llorar. Segundo, orar. Tercero, confiar en Dios. No renegar, confiar en Dios. Se vale renegar. ¿Sí? Sí, pero no debes dejar ni de orar ni de confiar en Dios. ¿Sí? Y les voy a dar un último paso, ¿sí? Y este es un secreto, porque hasta ahorita no les he dicho nada nuevo. Estoy seguro de que no les he dicho nada nuevo, ¿sí? Un último paso y es un secreto. Leámoslo. Hebreos 5, 7 y 8. ¿Cuál? Hebreos 5, 7 y 8. Carta a los Hebreos 5, del 7 al 8. ¿Lo encontraron? No, yo no. Hebreos 5,
Del 7 al 8. Como les digo a los niños del catecismo, voy a empezar a tirar niños por la ventana. Pero es que no, lo que pasa es que yo tengo la Biblia virtual y hasta que yo abro, a veces de paso se me abren propagandas y hasta que me salen, usted ya avanzó, entonces no lo puedo interrumpir. Bueno, no se preocupe, de todas formas esto va a quedar grabado, mi hermana se va a encargar de transmitirlo por las redes para que en algún momento que ustedes quieran revisen nuevamente esas citas bíblicas, ¿ya? Hebreos 5, 7 al 8. Dice, Cristo, en los días de su vida mortal, ofreció su sacrificio con lágrimas y grandes clamores. Dirigió ruegos y súplicas a aquel que lo podía salvar de la muerte, y fue escuchado por su religiosa condición. Aún siendo hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Y aquí viene el gran secreto de Jesús. Nuevamente, el gran secreto de Jesús. ¿Sí? ¿Qué lo movió a Jesús? Obviamente fue el amor. ¿Qué lo movió a enfrentar a la pasión? ¿Qué lo movió a enfrentar los sacrificios? ¿Qué lo movió a enfrentar los sufrimientos? ¿Qué era lo que lo movía a él? Era el amor. El amor. Pero Y el amor lo expresaba en obediencia. En obediencia. ¿Sí? Y en obediencia al Padre, porque él había leído desde que era pequeño su libro favorito, y se los puedo demostrar con la Biblia, que el libro favorito de Jesús del Antiguo Testamento era el libro de Isaías. ¿Sí? Siempre lo nombraba, siempre lo leía, ¿sí? Y entonces él descubría en Isaías lo que dice Isaías 52, la labor del Cordero de Dios. Él sabía que tenía que sacrificarse y su sacrificio no iba a ser poco, iba a ser grande, ¿sí? Y entonces, él aprendió a obedecer, ¿sí? La obediencia era el secreto. No entiendo, Señor, no entiendo tu voluntad, no sé por qué se mueren a mi alrededor, no sé por qué este sufrimiento tan grande, pero no importa, yo obedezco. Cierro mis ojos y obedezco. ¿Sí? Ahora hago un resumen de todo. Primero, llorar y entristecerse se vale, se debe, es sano, háganlo, no repriman. ¿Sí? Pero no nos quedemos allí. Segundo, orar, no abandonemos la oración. Tercero, reclámenle a Dios si quieren y golpeen la mesa como hacía San Juan Pablo II. Sí, cuando oraba, Señor, esto no lo entiendo, pero confío en ti, la confianza. ¿Sí? Y el último, el gran secreto, ¿sí? Obedezcamos. ¿Sí? Cerremos nuestros ojitos, cerremos nuestro limitado entendimiento y obedezcamos. ¿Obedezcamos a qué? Esa es la pregunta. A Dios. ¿Sí? Listo. Consejos. Me hubiera gustado tener más tiempo para explayarme en algunos temas, pero voy a dar los consejos. ¿Sí? ¿Cómo voy a enfrentar entonces la angustia y la preocupación? ¿Sí? Y ahí sí me gustaría que si tienen a la mano un papelito y una pluma, lo apunten. ¿Sí? Si tienen, lo apunten. Lo primero, si yo voy a enfrentar una angustia o algo que me desespera, ¿sí? Lo primero que debo hacer es escribir en un papel, ¿sí? Los hechos y los datos. Es importantísimo. Vamos ahorita a aplicarlo a la pandemia del coronavirus que está causando mucho miedo, ¿sí? Está causando mucha angustia y mucho sufrimiento y lo va a seguir haciendo durante las siguientes semanas. ¿Sí? No cierren los ojos a los datos, a los hechos, ¿sí? No se trata de esconderse y no ver lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Tampoco se trata de que debo quedarme en buscar los datos y los hechos porque a veces, o mejor dicho, en nuestro tiempo, están enviando datos que no son verdaderos. Entonces debo saber diferenciar qué es lo verdadero y qué no lo es. Y hay datos y hechos que me traen esperanza todavía. ¿Sí? Por ejemplo, China ya salió del problema. ¿Sí? China ya salió del problema. Tiene ya está trabajando, ya empezó a funcionar. ¿Sí? No con la normalidad que había antes, pero ya empezó a funcionar. Nueva Zelanda también ya salió. Es decir,
se puede salir. Ya le corresponderá a nuestras autoridades, ¿sí?, buscar el camino. Algunos dirán, no están usando los medios correctos. Nosotros no somos China, no somos tan organizados, no somos tan metódicos. No somos los neozelandeses que son como ingleses. ¿Sí? Sí, hay comunidades a las que ni siquiera ha llegado, como los árabes, ¿sí? Los japoneses, estando tan cerquita, no tienen la fuerza con la que ha tenido el coronavirus en Ecuador. ¿Sí? Pero veamos esos hechos también. No solo nos quedemos en los 400 muertos y los 4.000 contagiados, ¿sí?, que son cifras que todos sabemos que no son reales, ¿sí?, pero no nos quedemos en esos hechos. ¿Sí? Apuntemos también los hechos que son positivos. ¿Sí? Se puede salir. Segundo, apunten esto. Primero, apunten los hechos. Segundo, analicen los datos. Analicen los datos. No nos quedemos solo en alarmarnos. ¿Sí? Son 4.000 contagiados. Mi vecino puede ser uno de los 4.000. Analicemos los datos. ¿Cómo se transmite el virus? ¿De qué manera llega? Cambiemos hábitos, pero ya vamos a ese punto. ¿Sí? Por el momento, analicemos cómo se comporta el enemigo, cómo se comporta. Está la información, todos los días va saliendo cosas nuevas sobre ese virus. Ya sabemos, por ejemplo, que esa distancia de 1,5 metros que debe haber de aislamiento social, no es verdad, tiene que ser de 4 metros. Entonces, tomemos las precauciones. ¿Sí? También sabemos que el sol y el calor, ¿sí?, lo elimina con facilidad. ¿Sí? También sabemos que es un virus pesado, ¿sí?, que no se queda en el aire. ¿Sí? No es que voy a salir de mi casa y ya estoy contagiado porque a 3 cuadras se contagiaron. No es un virus que queda en el aire, es un virus pesado. ¿Sí? Entonces, primero, ¿cuál era el primer punto? ¿Sí? Obtener y apuntar hechos y datos. Segundo, ¿sí?, analizar esos hechos y esos datos. Y tercero, aquí viene el tercer punto y es el más importante de todos. Tomemos una decisión práctica y fuerte y actuemos en relación a esta decisión. Y aquí voy a relacionarlo con nuestro estilo de vida cristiano. Aquí entra la obediencia. En este tercer punto. ¿Sí? Voy a hablar en mi caso. ¿Sí? Yo soy un hombre de 40 años, ¿sí?, no tengo hijos, ¿sí?, pero tengo a mis padres, tengo la bendición de tener a mis padres en mi casa. ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me corresponde hacer? Cuidarlos a ellos. ¿Sí? Salir de la casa, hacer las compras, ¿sí?, para evitar que ellos caigan en el problema. Y a mí me toca cuidarme yo, afuera. ¿Sí? Entonces, ¿a qué debo obedecer? ¿Sí? Debo obedecer a lo que me está diciendo el Ministerio de Salud y las autoridades con respecto al aseo. Debo obedecer, debo cuidarme al entrar a mi casa, no entrar porque podría haber virus en mis zapatos, en la ropa, en el dinero, en el cabello, debo usar la mascarilla, debo usar los guantes, ¿sí? Obedecer. ¿Sí? Es mi decisión, ¿sí?, es mi decisión, ¿sí?, cuidarlos a ellos. ¿Sí? Si yo soy una madre de familia y estoy encerrado con mis hijos, ¿sí?, es mi decisión que ellos no sufran lo que están sufriendo afuera. Mi decisión. Y es mi obligación obedecer las normas y tratar de cuidarlos a ellos. De nada nos sirven madres angustiadas. Madres angustiadas van a ser familias angustiadas. ¿Sí? De nada nos sirven madres con miedo. Madres con miedo van a lograr como fruto niños y familias con miedo. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Como Cristo, obedecer. Agacho mi cabecita en este momento. Sí, yo soy una persona rebelde, pero en este momento sí vale eso. Agachar mi cabecita y en el día a día, ¿sí?, atenderlos, cuidarlos, jugar con ellos, con mis hijos,
obedecer, ser madre. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? No es mi obligación, ¿sí?, cuidarlo a él, a mi esposo, al que está saliendo a las compras. Él tiene que cuidarse afuera. ¿Sí? Mi obligación son mis niños. Cuidarlo a él en su alimentación, en que tenga lo necesario, ¿sí? Pero afuera no puedo cuidarlo, afuera es él. ¿Sí estamos? ¿Sí? Ese era el secreto de Jesucristo. Así enfrentó Jesucristo, ¿sí?, la angustia y el sufrimiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Siempre estamos abiertos para cualquier pregunta en cualquier momento, ¿no? Acuérdense que estamos en cuarentena y no hay mucho que hacer. ¿Qué pasó? No veo nada. No, Maxito, me parece muy enriquecedora tus enseñanzas, mi amor, aplicarla a Dios, a lo que hizo Dios. Pues uno siempre aprende. Pues, hola, no sé si me escuchas. Sí, sí, me escucho. Está entrecortado, No se ve. Es la señal aquí donde estoy. A ver, tal vez ahí tuve que cambiarme de ubicación también. Sí. Sí, mi amor, tú lo has hecho tan simple, la explicación, pero muy enriquecedora y que uno a veces estás viviendo de tanta noticia bombardeada y con tantas angustias y tantos temores que te crean aprensión y no sabes para dónde correr. Y aunque creemos en Dios, pues por momentos como que la desesperación nos afecta porque sabes que ha fallecido una persona, ha fallecido el otro y el otro y el otro, y se dan tus seres queridos y los no queridos, pero que duele, ¿no? Así es. Por supuesto, se vale llorar. Es difícil asimilarlo, yo no he querido llorar. No se prive cuando... Es sensible y ya no siento, no puedo ocultar lo que siento. Es que no debe ocultarlo, ni Cristo lo ocultó. Así es, así es. Pero lo único, yo sé que la única esperanza es Dios. Es Dios. No hay más, no tenemos nada de lo que nos diga nos va a tranquilizar, ni vamos a encontrar una cura si Dios no lo permite, o si Dios no lo, o sea, la paz y la tranquilidad tenemos que encontrarlo cada uno en su corazón y cada uno en el vivir. Si ya mañana pasado nos llega y les llegan los seres que más amamos, ¿qué más nos queda? Sí, Aceptarlo, o Dios lo aceptó, su sacrificio de dar su vida por nosotros. Aceptarlo, es lo que digo. Y bueno, ahorita les di un consejo que no les va a quitar el dolor, pero escriban lo que van a hacer en el día, ¿sí? Escriban esos datos que ustedes encontraron a través del internet, las cosas que me preocupan, ¿sí? Escríbanlo. Ya voy a, qué sé yo, algo tan simple, preparar la comida de mis hijos y les voy a hacer la mejor comida como que estuviéramos en una fiesta, por ejemplo, ¿sí? Y esas decisiones, ¿sí? Cúmplanlas. Si en algún momento siente deseos de llorar por nuestros familiares, ¿sí?, háganlo, créanme, mientras estén trabajando, preparando esa comida, no va a haber el deseo de llorar, ¿sí? Llorarán en el momento en que se encuentren solos, en que estén orando, en que se vale la pena, y vale la pena y hay que hacerlo y sentirse tristes en esos momentos. Pero mientras estén obedeciendo, mientras estén trabajando, mientras estén en la cola, para los varones que ustedes conocen, en mi caso, mientras estoy en la cola del supermercado sabiendo que el de adelante o el de atrás me puede contagiar de algo que me puede matar y puede matar a mis papás, ¿sí? Mientras estemos allí, estemos concentrados en lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Sí? Ahí no va a haber momentos de angustia. ¿Sí? No, mi amor, da la angustia cuando estoy cocinando. Angustia, No, hermana Lourdes, después le sale agria la comida. Por si acaso, para las mamás de familia de la catequesis que están escuchando,
La que está ahorita al teléfono, aunque se parece mucho a mi mamá, no es mi mamá, es mi tía Sonia, a la que yo también quiero mucho, mucho, mucho. Porque Como que la también veo es rara, pero fuerte. bueno, yo dije en la cuarentena. Maquillaje y Sí, sin... se parece muchísimo, se parece muchísimo. Sí, son parecidas. Sí, Lo Ah, importante es que mucho está gusto. sanita. sí, Es importante. eh, no te oí, se perdió la comunicación, mi vida. A ver, allí, Ah, poquito. ya, mira, cuando tengo una inquietud, que tengo una persona y que Sí, se está perdiendo la comunicación. No se ¿Cómo es? escucha. ¿cómo se hace? No se escucha, hermano Max. Ya, A ver, deje ponerme el auricular, de pronto puedo escuchar mejor. ya. Ya, y diga algo que no escucho nada. Ya, a ver, ¿se me Yadira. escucha? Yadira. Ya. A ver, cuando tengamos una inquietud, que alguien nos viene a traer una noticia, bomba, de conocer, de tal o tal cosa en algún lugar, y eso ahí nos va a proporcionar la cura para este problema de COVID. ¿Ya? Y nos volvemos locos pensando que sí, que ya tenemos la solución y voy a salir del COVID. Ya, la realidad no es así. La realidad es que tenemos, como dicen, estamos en pañales todavía con el COVID. Dicen que después de la pandemia vamos a cambiar el estilo de nuestra vida. Vamos a tener que aprender de esos pueblos orientales que han, a partir de un... No me escuchan. Bueno, mejor no hablo. Díganme. Ahí no me han escuchado nada, ¿no? A ver, ¿se me escucha a mí? Ahí sí te escucho a ti. Sí, mi amor. Resumo un poquito lo que dijo mi mamá y me parece muy bien, ¿sí? Que no confiemos en cualquier información, recordemos que somos nosotros cristianos, ¿sí? Que analicemos todo lo que nos llega, la información que nos llega, y por eso es un poquito este ejercicio, ¿no? De apuntar los hechos y los datos, pero los que son razonables, ¿no? Y confiemos también no solamente en Dios, sino también en nuestras autoridades, ¿sí? Ya quedará en manos de ellos la responsabilidad y pasarán a la historia como héroes o como villanos. Que quede en manos de ellos. Nosotros cuidemos a nuestras familias, no nos olvidemos de que no estamos de vacaciones, sino viviendo un tiempo de guerra. Entonces, y en la guerra hay austeridad. Entonces, usemos todo nuestro criterio. ¿Sí? Yo quisiera terminar con una oración, ¿les parece? Hay una pregunta. Sí, Santa Teresa de Lisieux, sí. Termina con esa oración. Llórala más despacio. Invítalos a todos a que se unan a la oración. Listo. Vamos a orar. Nos ponemos en la presencia de Dios. Cerramos nuestros ojos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Repitan después de mí. Nada te turbe. Nada te turbe, Nada te espante. nada te espante, Todo se pasa. todo se pasa. Dios no se muda. Dios no se muda, La paciencia todo lo alcanza. la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, Quien a Dios tiene, nada le falta. nada le falta. Solo le basta. Solo
Dios No, no Padre. le escuchamos. No Solo, no le escuchamos, Dios. solo Dios, No le escuchan. Solo Dios basta. Solo solo Dios Dios basta. basta. Todos. Padre nuestro que estás Padre Padre nuestro, nuestro que estás en el estás en cielo, el cielo, santificado sea tu santificado nombre. sea tu nombre. santificado sea Venga tu a nombre. tu reino. Venga Danos tu reino. Hágase tu voluntad. hágase tu Hágase voluntad tu en voluntad en En la la tierra tierra como en el cielo. como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como Perdona también nuestras nosotros ofensas, perdonamos a los que nos como ofenden. nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la No tentación, nos dejes caer en la tentación. líbranos de todo mal. Líbranos de todo mal. Amén. Y a la Amén. mamá, Dios te salve María, Dios te Dios te salve, salve de María, gracia. El llena eres Señor de está gracia. contigo. el Señor está Señor contigo. está Bendita tú contigo. eres entre todas las mujeres. Ben- Todas las Bendita tú Bendito es eres el entre fruto todas de las tu mujeres. vientre. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, es tu Jesús. Santa María, Santa Santa María, María, Madre de Dios, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. y ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Se los ama mucho. Gracias. Ya, gracias, profe. Gracias, profe. Chao, mis Lourdes. Muchas gracias.